Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Hoy viernes 12 de enero del año 2018. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic a esta hora en este espacio. Bueno, pues lo que ya sabíamos, lo que se ha venido ventilando de las famosas empresas fantasmas, que tanto tuvieron que ver en el desvío de los recursos públicos y desde luego dinero que se transfirió a ciertas empresas con las que se dispersaron pues diferentes cantidades, miles de millones de pesos, pues por muchísimos lugares, amigos cibernautas. Veracruz no fue la excepción. Y bueno, usted lo debe de saber, en Veracruz se operó para hacer triunfar pues a Enrique Peña Nieto, a pesar de que Veracruz se perdió, digamos, pues en votos el estado, que se inclinó por Josefina Vázquez Mota. También se detectaron irregularidades en el fraude que se llevó a cabo para que triunfara en Veracruz Josefina Vázquez Mota, candidata panista. Pero en términos generales, las empresas fantasmas de Javier Duarte de Ochoa pues utilizaron el dinero para distribuirlo en diferentes partes de la República Mexicana para operar el gran fraude electoral que llevó a la silla presidencial a este señor, que afortunadamente ya está por terminar. Hablamos de aproximadamente 1.354 millones de pesos, depósitos que recibió una empresa que se llama Asismed, que desde su fundación o creación allá por el año 2010, entre los años 2011 y 2012, recibió esas cantidades. Esta empresa fantasma, que hicieron un conglomerado o una red fantasma de Javier Duarte de Ochoa, fue utilizada en un esquema de financiamiento ilegal en la elección presidencial del 2012. Por ello, tenga usted la seguridad de que Javier Duarte de Ochoa es posible que después de esta elección presidencial tenga que salir de la cárcel, porque sabe realmente cómo operó en la campaña de el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se trata de una empresa de logística, una empresa que se llama Logística Estratégica Asismed, que tiene su domicilio fiscal en Veracruz, en una colonia que se llama Reforma. Y bueno, esta empresa y varias más que se crearon alrededor de esta empresa fueron utilizadas en licitaciones de obras y servicios en un esquema diseñado para saquear los recursos públicos en la anterior administración de Javier Duarte de Ochoa. En 2012, Asismed dispersó 18.4 millones de pesos entre 7.311 representantes de casilla
de 7 partidos políticos con el auxilio de otras 10 empresas. Según el Instituto Nacional Electoral, 15.152.000 pesos fueron ejercidos por los 2 partidos que integraron la Alianza Compromiso por México, que estaba integrada, valga la redundancia, por el PRI y por el Partido Verde, que postuló a Enrique Peña Nieto. Otros 2 millones de pesos que transfirió a Sismec fueron ejercidos por el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, que postularon en el 2012 a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues esta empresa, amigos cibernautas, en el 2014 la liquidaron, la disolvieron. Aparentemente tenía mucha prosperidad y estaba muy bien, pero en el 2014 ya la disolvieron, la liquidaron. Y bueno, también ahora sale otra información muy importante relacionada con una declaración que tiene que ver con la declaración que da Javier Duarte de Ochoa, que se encuentra en el reclusorio norte, recluido ahí, preso, que dio a conocer el periodista Ciro Gómez Leiva a través de sus redes sociales. En esa carta enviada por Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador niega categóricamente haber apoyado alguna vez al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pese a lo que se ha venido rumorando aquí en el estado de Veracruz, concretamente por el actual gobernador, de que Morena habría recibido dinero de Javier Duarte de Ochoa y que habían documentos que así lo sustentaban. Javier Duarte de Ochoa, en esta última carta, en el extracto de la carta, de esta última carta que dio a conocer que se dio a conocer de manera completa en este medio de información que conduce Ciro Gómez Leiva, se lee que lo que dice Javier Duarte de Ochoa: durante mi administración jamás di instrucción alguna para otorgarle recursos públicos al partido donde milita el señor López Obrador. Sin embargo, le acabo de decir a usted que el INE investiga que aproximadamente 2 millones de pesos en aquella elección del año 2012 fueron transferidos, fueron utilizados, fueron transferidos por Asismec, esta empresa fantasma ligada a Javier Duarte de Ochoa, fueron transferidos al PRD, al Movimiento Ciudadano y al Partido del Trabajo, que postuló a Andrés Manuel López Obrador. Así que se investiga también por parte del INE y del SAT esta red amplia de empresas fantasmas ligadas a Javier Duarte de Ochoa, y pese a que él niega que haya apoyado a Andrés Manuel López Obrador, todo parece indicar que Asismec, esta empresa de logística, así se llama, utilizó dinero, transfirió dinero al Partido del Trabajo, al PRD y al Movimiento Ciudadano, que apoyaban en la elección presidencial a el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hoy nuevamente precandidato al gobierno de la República. Y Javier Duarte de Ochoa lo niega categóricamente. Como se recordará, amigos cibernautas, hace unos días Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador de Veracruz, informó que daría a conocer que Javier Duarte de Ochoa le dio dinero a Andrés Manuel López Obrador, cosa que en el extracto de la carta que le hace llegar a Ciro Gómez Leiva en este noticiero que él conduce, niega categóricamente haberle dado a Andrés Manuel López Obrador recursos públicos para su campaña en el 2012. Ya se sabe que
una serie de señalamientos por parte de este gobernador panista de Veracruz, donde señala que sí, Andrés Manuel López Obrador recibió dinero de Javier Duarte de Ochoa. Bueno, pues así están las cosas. Se ha dicho que los va a presentar pruebas que involucran a Andrés Manuel López Obrador, al líder de Morena, como un beneficiario o beneficiado de Javier Duarte de Ochoa. Así lo señala Miguel Ángel Yunes Linares aquí en el estado de Veracruz, y bueno, dice que pues va a presentar pruebas importantes de lo que está sucediendo con respecto a que Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, recibió dinero para su campaña en el 2012 y durante la elección para diputados federales, donde Cuitláhuac García era el candidato, hoy diputado federal, era el candidato de Morena, y que ahí también se dice que Javier Duarte de Ochoa había negociado con Morena antes para impedir la llegada precisamente del actual hoy gobernador panista, y que prefería antes que cualquier otra cosa que llegara Morena al gobierno del estado. En aquella ocasión pues se dice que cuando Cuitláhuac García fue candidato a diputado federal de Morena, también le dio dinero, y cuando fue candidato a gobernador del estado el año pasado, Cuitláhuac García también recibió dinero de Javier Duarte de Ochoa, cosa que hoy recluido en un reclusorio de la Ciudad de México, el reclusorio norte, niega categóricamente haberle dado dinero ni a Cuitláhuac García ni a Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato presidencial. El caso es que dice Miguel Ángel Yunes Linares que tiene todas las pruebas, y al más viejo estilo del viejo oeste, valga la redundancia, lo reta a debatir este domingo quién es más corrupto, si él o Andrés Manuel López Obrador, porque ya sabemos que Miguel Ángel Yunes Linares también tiene una enorme cola, ha vivido siempre del presupuesto, y pues la verdad no sabemos quién es más corrupto que el otro. Sinceramente, los dos han vivido de los recursos públicos, del presupuesto público. Ninguno de los dos ha trabajado en toda su vida. Los miles de millones de pesos que seguramente han de poseer lo han hecho a través de ser servidores públicos, y donde se han servido y despachado con la cuchara grande, y en donde simple y sencillamente bastaría hacer un balance de todos los años de servicio público para conocer si concuerdan los ingresos con lo que hoy tienen ambos funcionarios o ambos personajes. Sinceramente no sabemos quién es más corrupto que el otro, pero por lo pronto Javier Duarte de Ochoa niega haberle dado dinero a Andrés Manuel López Obrador, y ya se sabe que a través de la investigación que ha llevado el INE y el SAT a través de estas empresas fantasmas, muchísimo dinero se destinó a las campañas de Enrique Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador, lo cual significa que las empresas fantasmas sí sirvieron para realizar operaciones simuladas, y el dinero que recibían desde luego fue triangulado a las campañas presidenciales, tal y como ha sucedido en Chihuahua, donde César Duarte, hoy prófugo de la justicia, está refugiado en los Estados Unidos. Se ha descubierto que Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI en la época de Manlio Fabio Beltrones, cuando también en aquella época Luis Videgaray era el titular de Hacienda, destinaron al gobierno de Chihuahua 275 millones de pesos. De esa cantidad, Alejandro Gutiérrez, hoy detenido en Chihuahua, gente cercanísima a Manlio Fabio Beltrones, propuso 4 empresas que se llevaron aproximadamente 246 millones de pesos para financiar campañas del estado de Chihuahua
Veracruz, Querétaro, Baja California y otras tantas más en elecciones presidenciales, en elecciones del PRI allá en el año 2016, es decir, el año antepasado. En el 2016 se triangularon estos recursos públicos para financiar campañas del PRI. Alejandro Gutiérrez, ex senador de la República, fue detenido porque 4 millones de pesos fueron transferidos a una empresa de su propiedad que se llama Jet Combustibles SADCB a través de un depósito que hizo el gobierno del estado a esta empresa y nunca jamás se supo qué clase de servicio dio. Alejandro Gutiérrez está detenido en Chihuahua por el delito de peculado agravado, toda vez que son recursos públicos. Y lo que sucedió en Veracruz y lo que sucedió en Chihuahua ha sucedido en otros estados donde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto ha transferido recursos de la hacienda pública a los gobiernos estatales y ahí a través de empresas fantasmas los han desviado a diversas campañas electorales. De ese tamaño es la corrupción y de ese tamaño es lo que está saliendo a la luz pública en plena etapa presidencial que este año habrá de llevarse, en la que este año el ciudadano habrá de ir a sufragar el 1 de julio por presidente de la República, por diputados federales, por senadores, por gobernadores en diversos estados como en Veracruz y por diputados locales, tanto en Veracruz como en otros estados también. Pero en lo que sí debemos estar seguros es que quizás nuevamente se esté operando este mismo sistema para que el PRI no pierda la elección presidencial, amigos cibernautas. Así están las cosas en este México en el que todos vemos como una clase política sigue buscando sus propios intereses antes que los intereses del pueblo mexicano, amigos cibernautas. Bien, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros, gracias por acompañarnos. Este gobierno, el de Enrique Peña Nieto, pasará como un gobierno en donde no se atendió un grave problema que se viene padeciendo desde la época de Felipe Calderón Hinojosa, desde la etapa en que el gobierno de el expresidente libró la lucha, la guerra contra el narcotráfico, que ha llevado enormes daños colaterales también, de miles, de cientos de desaparecidos en todo el estado de Veracruz y en todo el territorio nacional. Muchos de estos cuerpos de estas personas que están desaparecidas no han sido localizadas, tal como sucedió allá en Ayotzinapa. Usted lo debe de saber, con el de los 43 normalistas que desaparecieron en el año 2015. Todo hace suponer que hubo pues intervención de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, del Estado, pues, ¿no? Y cuando hay este tipo de intervención, la verdad, estas desapariciones forzadas, pues da mucho coraje. El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha logrado devolverle la confianza a los ciudadanos, y por todos lados hay diversos colectivos que buscan a sus familiares, amigos cibernautas. Desgraciadamente, tan insensible el gobierno federal en estos últimos días, para ser exactos, ayer y antier, ha llevado una serie de cambios de titulares de diferentes dependencias, desde que José Antonio Meade es el candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Verde, por el Partido El Panal. Después se vino ayer, antier, la salida de Miguel Ángel Osorio Chong, y con esto algunos otros reacomodos. A la Secretaría de Gobernación llegó Alfonso Navarrete Prida, que era el titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, y a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social llegó Roberto Campa Cifrián, quien era el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y quien era el encargado de llevar a cabo las pláticas, las estrategias en la localización de los desaparecidos que se incrementan día con día en este Veracruz, en este México violento, en donde la derrama de sangre no para, donde las ejecuciones, donde los secuestros, extorsiones y un sinfín de delitos de alto impacto sigue creciendo. La salida de Roberto Campa Cifrián afectará desde luego, al menos aquí en el estado de Veracruz, la interlocución que tenía con la Fiscalía General del Estado, de la cual es titular el señor Jorge Winkler Ortiz. Campa de por sí, pues se venía viendo que cada día le ponía menos atención a este tema. Ha de ser un tema muy desgastante para los políticos, pero no para aquellos padres, para aquellos hermanos, para aquellos amigos, para aquellos hijos que buscan a sus familiares. Roberto Campa Cifrián dejó la titularidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde él funcionaba como interlocutor en las diferentes fiscalías de toda la República Mexicana y con los diversos colectivos que buscaban a sus familiares. Con el cambio de puesto del funcionario, pues ojalá y no se estanquen los trabajos que se estaban llevando a cabo, porque pues de por sí no era mucho, y con esta salida y el nuevo titular que seguramente llegará a esta oficina, ya verá usted el retroceso en el que se encontrarán con un nuevo funcionario, todos aquellos familiares agrupados en diferentes colectivos en busca de sus familiares, de los desaparecidos,
ya verá usted cómo se toparán con funcionarios insensibles que simple y sencillamente no les importa lo que los familiares estén pasando. Muchos colectivos hablan de que sí existía una interlocución, al menos aquí en el estado de Veracruz, y en donde se apoyaban con el fiscal general Jorge Winkler, pues para que los escuchara a estos afectados por los desaparecidos, pero repito, se teme que esta interlocución se frene, que se estanque y que desde luego ya no camine más. Tras la salida de Roberto Campa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, dicen diversos colectivos, se perderá la interlocución que existía con la Fiscalía General del Estado. Lo dijo Lucía de Los Ángeles Díaz Genao, representante del colectivo Solecito. Esa interlocución con Campa era lo que teníamos y ahora eso se va a cerrar. Era muy abierto en ese sentido. Él venía y se sentaba en las reuniones. No se conseguía la gran cosa en la mayoría de los casos, pero cuando menos había una interlocución, había una apertura. Durante la primera reunión realizada por la Fiscalía General del Estado con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional Antisecuestros, Procuraduría General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con integrantes de organizaciones civiles, fue presentado el nuevo fiscal general de personas desaparecidas, cargo que recae en el abogado Abel Galván Gallardo. Van hasta ahora 30 identificados, amigos cibernautas. Winkler Ortiz, el fiscal general, detalló datos, cifras, lugares y estado de proceso de hallazgos y tiempos de búsqueda de indicios de restos humanos, así como resultados de exploración de fosas clandestinas, e informó que a la fecha han sido registradas 30 identificaciones positivas de restos de personas localizadas aquí en el estado de Veracruz y que fueron inhumados estas personas desaparecidas para llevar a cabo todas las pruebas, y con esto se logró identificar a 30 personas aquí en el estado de Veracruz por parte de la Fiscalía General del Estado. Esta fiscalía que está a cargo de Jorge Winkler Ortiz y que en muchos casos se ha visto que está a las órdenes de Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador del estado de Veracruz. Y a propósito de Miguel Ángel Yunes Linares, es inminente su renuncia al cargo de gobernador del estado. Esto se maneja en diversos medios de comunicación que anuncian que Miguel Ángel Yunes Linares presentará su renuncia en cualquier momento y buscará un cargo en la integración del próximo Senado como una forma de protegerse con el fuero legislativo. Aquí lo habíamos comentado en ediciones pasadas, de que Miguel Ángel Yunes Linares tal parece que va a ser candidato a la senaduría por la vía plurinominal y que apoyará y coordinará la campaña de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, quien es prácticamente el candidato al gobierno del estado por la coalición Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. Ante ello, Miguel Ángel Yunes Linares ha decidido que lo supla, todo indica así, ya sea Edel Álvarez Peña, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, o el secretario de Educación en el Estado, Enrique Pérez Rodríguez, hombre de todas sus confianzas, quien dejó acéfala la Diputación Federal cuando Miguel Ángel Yunes Linares decide pedir licencia para contender por la gobernatura del Estado, y que posteriormente, al ser Enrique Pérez Rodríguez su suplente, se fue como diputado federal, a la que renunció
para venirse como secretario de Educación una vez que Miguel Ángel Yunes Linares triunfó en las elecciones pasadas para gobernador del estado de Veracruz. El caso es que todo indica que Miguel Ángel Yunes Linares va a pedir licencia, va a solicitar separarse del cargo para contender por la vía plurinominal en una senaduría, amigos cibernautas. Así están las cosas, las ambiciones desmedidas de todos los políticos que renuncian, que piden licencia a los cargos de representación proporcional que tienen que desempeñar, pero que al final pues no les importa y ahí dejan tirado todo. La Diputación Federal de Miguel Ángel Yunes Linares está acéfala, no hay quien asuma el cargo, porque el suplente Enrique Pérez Rodríguez es el actual secretario de Educación Pública del estado de Veracruz, secretario de Educación de Veracruz, y posiblemente también se dice deje la titularidad de la Secretaría de Educación para ser el próximo gobernador de Veracruz, sustituyendo a Miguel Ángel Yunes Linares. Y si no es él, se dice que puede ser Edel Álvarez Peña, el presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí en el estado de Veracruz, amigos cibernautas. Bueno, no se vayan, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para continuar con alguna información local, amigos cibernautas. Gracias, regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de este programa. Pues bueno, tal parece que la obra de la carretera Mina-Cuaxa se reanudó después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte deposite aproximadamente 15 millones de pesos de la obra que está aproximadamente tiene un costo entre 45 y 50 millones de pesos. Ya depositaron, la SCT le depositó a la empresa, se reanudan los trabajos después de que se tenía calculado que debió haber quedado lista el 31 de diciembre. Esto no fue posible dado que SCT no había depositado el depósito, valga la redundancia. Ya se llevó a cabo y se reanudaron los trabajos en la carretera Mina-Coatzacoalcos. De todo ello pudimos darnos cuenta quienes transitamos constantemente por esta vía. Afortunadamente todo parece indicar que ya están trabajando nuevamente aquí en esta carretera tan importante, la mina Coatzacoalcos, que usted debe de saber está en muy malas condiciones. Afortunadamente ya están trabajando ahí. Oiga, hay un tema muy importante que hoy saca a la luz pública, aquí lo hemos comentado, lo hemos dicho, el problema de la Comisión del Agua de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, donde la gran mayoría de las personas que han sido titulares de este organismo del agua han sido puros corruptos, puras personas que llegan a hacerse millonarios, puras personas que buscan acrecentar su patrimonio, que buscan robarse el dinero que no les pertenece. Y con todo esto, amigos cibernautas, a pesar de todo esto, pues todavía le brindan a uno un muy mal servicio, a pesar de los altos costos que tenemos que pagar nosotros los usuarios. El último de los funcionarios priistas que estuvo en la Comisión del Agua fue Sergio Amaro. Sergio Amaro se caracterizó, bueno, de por sí es una persona gris, no se le conoce un trabajo político importante, ha sido un mal administrador en donde quiera que se ha parado, tanto en la Cruz Roja como en la Comisión del Agua. Él duplicó la deuda de la Comisión del Agua de aquí de Coatzacoalcos en su último año, que fue en el año 2016. Información muy atinada que hoy da a conocer nuestro amigo, el periodista Jorge Cázares, en el diario El Heraldo de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, en una investigación que él lleva a cabo y que da a conocer a través de este diario aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Tan solo en deuda a pagos a proveedores, obligaciones fiscales, impuestos, retenciones y fondos, la CAEC Coatzacoalcos, según información, repito, de nuestro amigo Jorge Cázares, un periodista muy importante de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, la CAEP enfrenta pasivos que ascienden a más de 281 millones de pesos. Esto según la auditoría practicada a este organismo del agua por el órgano de fiscalización del estado de Veracruz. La administración de la CAEP ha retenido fondos de ahorro y cuotas de los trabajadores, así como impuestos sobre la renta, pero la dependencia no hizo el pago correspondiente a las instituciones financieras. Tal como sucedió en la época de Javier Duarte de Ochoa, usted lo recordará, que a los trabajadores les descontaban el dinero de sus cuotas y todo esto para algún crédito, sí se los descontaban, pero no le aportaban a la empresa que les había otorgado un crédito a los trabajadores, y lógicamente ese dinero se lo clavaba el gobierno. También pasó que les retenían sus, estas retenciones sobre el impuesto a la renta, y tampoco las ingresaban en este caso
a la Hacienda Federal, amigos cibernautas, impuestos sobre la renta, y desde luego pues no se hacían los pagos correspondientes, amigos cibernautas. Además, también adeuda la Comisión del Agua de aquí de Coatzacoalcos sus aportaciones al IMSS, al ISSSTE, Conagua y Hacienda Federal, por concepto de, bueno, Hacienda Federal es el encargado de los impuestos federales, impuestos sobre la renta, esas retenciones que hacen los patrones y que no se ingresaban al SAT, amigos cibernautas, a la Hacienda Federal. Y luego tenemos los descuentos, por ejemplo, con lo que respecta a los fondos de ahorro y cuotas de los trabajadores, que simple y sencillamente se los quedaba el organismo del agua. El caso es que la CAEP hoy se encuentra prácticamente ahogada en una grave crisis por las malas administraciones de todos estos funcionarios que únicamente llegan a robar, a hacerse millonarios de un organismo público noble como es la Comisión del Agua, y para colmo nunca dan un buen servicio. Los recibos llegan muy puntuales, pero usted no tiene agua en su casa y en el peor de los casos llega sucia, maloliente, y ahí tiene usted que hacer 1000 artimañas para poderla hacer usted consumible. Este es el caso de la Comisión del Agua de aquí de Coatzacoalcos, en donde los últimos administradores como Eduardo García Luna, como Sergio Amaro, fueron impuestos por el otrora poderoso suegro de Javier Duarte de Ochoa, Tony Macías, que tenía en la Comisión del Agua como una caja chica. Hoy la Comisión del Agua de Coatzacoalcos tiene pues prácticamente una cartera vencida del orden de aproximadamente 303 millones de pesos, y en el último año de Sergio Amaro, tan solo en el último año de Sergio Amaro, aportó otra cartera vencida, la elevó por otra cantidad, por el orden de 134 millones de pesos, para hacerla el día de hoy en 303 millones de pesos, amigos cibernautas. Una cartera vencida, y aparte hablamos, amigos cibernautas, que enfrenta pasivos del orden de los 281 millones de pesos. El último, el 9 uñas, Rafael Abreu Ponce, este nefasto personaje que afortunadamente ya se fue, también incrementó la cartera vencida. Y hoy el titular de la Comisión del Agua, Antonio Wilbur, amenaza con ser lo mismo que los anteriores administradores de la Comisión del Agua, que solamente llegan a enriquecerse. Es la desgracia de que en estas oficinas públicas lleguen personajes con ambiciones de hacerse millonarios con dinero que no les pertenece. La información que hoy da a conocer el periodista Jorge Cázares nos da un panorama más amplio de lo que han hecho los últimos administradores de la Comisión del Agua, que únicamente llegan a enriquecerse. No le hacen los pagos al IMSS, al ISSSTE y algunas otras instituciones federales como es el SAT o Hacienda Federal. Retienen las aportaciones del fondo de ahorro, de cuotas, y se lo clavan los administradores de la Comisión del Agua de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, amigos cibernautas. A ver en qué tanto se incrementa con el actual titular, Antonio Wilbur, de aquí de Coatzacoalcos, en la Comisión del Agua, en esta comisión que prácticamente se está yendo al abismo sin que nadie logre sacarla del hueco en que se encuentran, porque resulta que todos la ven como una caja chica del gobierno del estado, porque es una dependencia que es del gobierno del estado. No es una Comisión del Agua municipal, es la Comisión del Agua del estado de Veracruz, que está bajo el mando de Miguel Ángel Yunes Linares. Y desgraciadamente, usted lo debe de saber, estamos en plena etapa electoral, donde pues el dinero tendrá que salir de ahí, de la Comisión del Agua, de la Secretaría de Hacienda del Estado y de algunos otros organismos
que dependen del gobierno estatal, ahí donde está Miguel Ángel Yunes Linares. Así están las cosas aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, amigos cibernautas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí el lunes en otra emisión más. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Pásenla bien, pásenla en familia, con los amigos. Si Dios lo permite, nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.